Gracias, diputada presidenta. Mónica Angélica Álvarez Nember, presidenta de la directiva de la 60ª legislatura. La de la voz, Rosa María Cetina González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y en nombre de y conformidad de lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 y 45, se adiciona la fracción 63ª del artículo 3 de la Ley para la inclusión de las personas en situación de discapacidad del Estado de México, la fracción 17 del artículo 10, la fracción 8ª del artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y la fracción 8ª del artículo 60D del Código Financiero del Estado de México, relacionadas con la incorporación de la perspectiva de discapacidad de los distintos procedimientos y procesos de las autoridades estatales y municipales del Estado de México, conforme a la siguiente exposición de motivos. Según la estadística proporcionada por el Censo 2021 del INEGI en el Estado de México, existe una población de 2.786.679 personas con discapacidad, lo cual equivale al 16.4% de la población en la entidad, cifra dentro de la cual el 53.3% son mujeres y el 46.7% son hombres, siendo las mujeres un grupo doblemente vulnerado por su situación de discapacidad y por razones de género. A lo largo de la historia se ha concebido a las personas con discapacidad desde su déficit y las limitaciones funcionales que se les ha considerado como incapaces de valerse por sí mismas y como una carga para la familia y la sociedad. La discapacidad ha sido colectivamente estigmatizada como un problema individual a una enfermedad que debe de ser curada para que las personas estén en condiciones de ser integradas a la sociedad, por considerarlo que no alcanzan el estándar de la normalidad y funcionalidad exigidos por la misma comunidad. Se les convierte en objeto de caridad y se les incluye como beneficiarias de políticas públicas asistencialistas y que se les asigna un rol pasivo, es decir, bajo esta disyuntiva de la discapacidad, se entiende que es la persona quien es incapaz de integrarse a la sociedad y por lo tanto su exclusión es inevitable. En ese sentido, es preciso mencionar que en México ha suscrito 4 convenios internacionales para combatir la discriminación de las personas con discapacidad y reconocer los derechos de las personas en esta situación. En marzo de 2007, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad en todos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad, convirtiéndose esta en la primera convención internacional sobre derechos humanos que se aprueba en el siglo XXI. El objetivo principal de este instrumento jurídico internacional es cambiar el paradigma del trato asistencialista a las personas con discapacidad, permitiendo que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, tanto exigiendo sus derechos como cumpliendo sus obligaciones como parte de la sociedad. Debemos de destacar la existencia de barreras actitudinales y en torno que al interactuar con la deficiencia de las personas les impide participar de manera plena y efectiva a la sociedad. Es nuestro deber impulsar desde la normativa del cambio del paradigma médico-asistencialista y de producción por el modelo social y de derechos humanos reconocido por los instrumentos internacionales y el impulso de los luchadores sociales que demandan transformar el sistema de gobierno bajo una perspectiva de discapacidad.
En ese sentido, el máximo tribunal constitucional del país ha reconocido la existencia de diversos derechos y obligaciones que deben de garantizar desde las legislaciones locales y sus ordenamientos legales. Debemos de dejar de pensar que la discapacidad es una problemática individual y migrar a una perspectiva de discapacidad que no responsabiliza a todas y a todos los contextos sociales y hacer verdad no solamente la igualdad formal o sustantiva, sino aquella igualdad exclusiva y que es aquella que tiene una serie de dimensiones tales como la dimensión redistributiva, o sea, una igualdad justa para afrontar las desventajas socioeconómicas, puesto que el contexto de la persona con discapacidad es diferente y enfrenta múltiples dificultades. Una dimensión de reconocimiento para combatir el estigma desde los estereotipos, de los prejuicios y la violencia, así como la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad. Una dimensión perspectiva que reafirme su carácter de partícipes y los grupos sociales y su inclusión a la sociedad. Y por este motivo es una dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana, donde se eliminen las barreras de dificultades y obstaculicen el pleno goce de los derechos humanos. Por lo tanto, el hecho que no se realicen los ajustes y los procedimientos cuando una persona con discapacidad lo requiera, constituye una forma de discriminación. Motivos de discapacidad en relación con el derecho de la personalidad jurídica, de la participación y el libre tránsito de la dignidad y del acceso a la justicia. Es por ello que proponemos como este ajuste razonable y moralmente necesario, que se elimine el pago de la tenencia de los automóviles con placas de personas con discapacidad, puesto que el uso de un automóvil particular es indispensable y necesario para estas personas, ya que a falta de un transporte público adecuado, imposibilita su derecho a la movilidad y tal impuesto acredita la brecha de desigualdad entre dichas personas, pues mandata la misma obligación, pero les restringen el no ser garantizado el pleno derecho de su movilidad efectiva. Seamos honestas y honestos, compañeras y compañeros diputados. Existe un piso parejo en muchas de las normas, porque la discapacidad legislativa es la primera barrera de las y los mexiquenses. Señora Presidenta, pido que esta iniciativa se inserte íntegra en la Gaceta Parlamentaria del Diario de los Debates. Es cuanto, diputados. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, mesa directiva.